Bien, hermanos, este estudio acerca de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo en estos últimas tres ocasiones, las dos pasadas y la presente, hemos estado enfocando la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y les recuerdo que partí de la indagatoria que hice en el libro de Apocalipsis, de todas las cosas que se mencionan tocante al Señor Jesucristo. Y encontré 103 alusiones o designaciones de la persona maravillosa del Señor. Posteriormente me di a la tarea de buscar cuáles eran propiamente de esas 103 las que tenían que ver concretamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo, y encontré 31 designaciones tocante a la persona del Señor. Y de allí, una vez encontrados esas 31 designaciones, las agrupé en 5 subdivisiones. Les hablé acerca de la deidad del Señor Jesucristo, les hablé acerca de la obra salvífica del Señor Jesús, de la misión salvífica de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto fue la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En la cuarta fue el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tiene que ver con esta noche, que le he titulado Jesucristo, el testigo fiel, es el quinto apartado, la quinta subdivisión de esas 31 designaciones que encontré en el libro de Apocalipsis. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el estudio pasado toqué el tema del primogénito de los muertos y también la frase el soberano de los reyes de la tierra. En esta ocasión nos compete estudiar la designación y de Jesucristo el testigo fiel. Y de Jesucristo el testigo fiel. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 14. Mire por favor la manera en que el Señor Jesucristo se designa a sí mismo, porque quien está hablando es el Señor Jesucristo, aquí en el versículo 14. Él le está diciendo a Juan: Juan, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es Jesucristo mismo el que aquí en este versículo se designa a sí mismo como el testigo fiel. Y pasemos, ya no solamente es el testigo fiel, sino que también dice el testigo fiel y verdadero. Se agrega un calificativo a la designación inicial. Y en Apocalipsis capítulo 19, cuando habla del jinete que cabalga en el caballo blanco, fíjese en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces aquí ya no es la designación que el Señor Jesucristo hace de sí mismo, sino es el ángel la manera en que describe al jinete, y habla de que el que lo montaba, o al caballo, se llama fiel y verdadero. Son las tres pasajes que encontramos relación
con esta frase, el testigo fiel. El testigo fiel y verdadero, o el fiel y verdadero. Ahora, es interesante que la primera designación que se hace en el libro de Apocalipsis acerca del Señor Jesucristo sea el testigo fiel. Podría haberse invertido el orden y podría haber dicho el primogénito de los muertos, o el soberano de los reyes de la tierra, o el alfa y el omega, o cualquier otra cosa. Pero aquí se escoge el testigo fiel. Y recuerden ustedes que todo lo que encontramos en el libro de Apocalipsis procede del corazón del Padre. El Padre Celestial le dio al Hijo la revelación que él tenía que entregar al ángel, y el ángel tenía que entregarla a Juan, y Juan escribirla para los lectores de aquella época, y también para nosotros los que tendríamos la oportunidad de leer estos documentos. Entonces aquí el que le diga el Padre mismo, el testigo fiel, significa que todo lo que viene adelante de Apocalipsis, todo descansa en esa facultad o en esa virtud, en ese adjetivo calificativo. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, el fiel y verdadero. Si Él no es fiel y no es verdadero, todo lo demás sale sobrando, no tiene ningún sentido. Todo se sustenta en cuanto a la revelación del Señor Jesucristo y de Apocalipsis, en que Jesucristo sea un testigo, pero un testigo fiel y verdadero. Ahora, hay tres preguntas que podemos hacernos cuando vemos esta designación de Jesucristo. ¿Cuál es el significado de la frase? ¿Cuál es la importancia de la designación? ¿Y cuál es el contenido del testimonio que ofrece el testigo fiel? Entonces, testigo se refiere a la persona que está presente en un acto o en una acción. Hablamos nosotros de un testigo presencial. Yo estuve allí cuando ocurrió el accidente y vi que el que se pasó el alto fue el carro rojo y no el blanco. Es un testigo presencial. Yo estuve ahí. También el testigo tiene que ver con la persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe algo y lo declara dando testimonio de ello en un juicio o en una plática o en alguna situación importante donde él puede decir sí, yo sé eso y esto es lo que ocurrió. Y también la palabra testigo hace alusión a una persona que demuestra o atestigua la verdad o la existencia de algo. Entonces Jesucristo es ese testigo, pero ese testigo tiene la característica de ser fiel, porque hay testigos mañosos, engañadores, falsos, y que llegan a decir cosas que no presenciaron, que no oyeron, que no saben, pero los aleccionaron para que dieran ese testimonio. No es el caso de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces, fiel es un adjetivo que está señalando a alguien que es digno de confianza. Y es digno de confianza por el carácter de la persona y por la conducta de la persona, de tal manera que la persona tiene un crédito moral ante la sociedad o ante las personas que lo conocen. Por ejemplo, si hablan están hablando de lo que dijo alguien, ¿quién te lo dijo? Pues que me lo dijo fulano. Hazle caso. Lo que él dice, así es un hombre veraz, es un hombre recto, o sea, tiene un crédito moral. Pero si alguien, ¿y quién te lo dijo? No, pues me lo dijo sutano, ni le creas. O lo que te dijo, hasta que córtalo a la mitad y créele nada más la mitad. En el caso de Jesucristo es el testigo fiel, el testigo que tiene todo el crédito moral de ser escuchado con toda atención y darle la total credibilidad a las palabras que nuestro Señor Jesucristo menciona. ¿Qué importancia tiene esta designación? ¿Qué importancia hay
de que se diga que Jesucristo es el testigo fiel. Pues sí, sí, la verdad es muy importante. Y te voy a decir por qué. Porque mira, la tragedia de la raza humana ocurrió en el huerto del Edén. Y ocurrió debido a una mentira. Allí había un testigo que conocía a Dios. El testigo mintió cuando le dijo a Eva, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto serás como Dios. El testigo allá fue un testigo falso, dio una mentira, y esa mentira hizo que Eva la creyera. Eva comiera del fruto creyendo que no iba a morir, y cuando es confrontada con Dios, por Dios, ¿qué es lo que dice Eva? La serpiente me engañó. Entonces, desde el huerto del Edén se estableció en la humanidad, en Eva y en Adán, el principio de la mentira, el pecado de la mentira. Y desde entonces la mentira se ha desenvuelto en la sociedad y está en todas direcciones y en todos los temas de la vida. Sabemos que hay papás que le mienten a los hijos, hay hijos que le mienten a los papás, hay esposos que le mienten a su mujer, la mujer le miente a su esposo. El gobierno le miente a la población le miente al gobierno, y los comerciantes le mienten a sus clientes, y así, de tal manera que la mentira está presente en tu vida y en mi vida, o estuvo presente, porque no me dejarás mentir que tú nunca has mentido. Yo creo, si yo te pudiera decir, levanten la mano, ¿quiénes son los que han mentido en su vida? Pues todos tendríamos que levantar la mano, porque en algún momento estuvimos inmersos en la mentira. ¿Y cuántos han oído que la gente miente? Todos levantaríamos las manos, ¿sí? Porque la mentira está establecida en la humanidad. Entonces la mentira se instaló en todos los órdenes de la existencia. Y el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, responsabiliza al diablo de el por qué hay mentira en el mundo. Él lo responsabiliza porque dice del diablo, cuando el diablo habla mentira, porque de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y no ha permanecido en la verdad. Satanás, en su condición de lucero, cuando era ese arcángel, ese querubín protector que estaba al lado del Padre, él conoció al verdadero. Él estuvo establecido en la verdad, nada más que no permaneció en la verdad. Se hizo a un lado, engañó a ángeles y armó una rebelión, y entonces pues Lucero se convirtió en el perverso ser que conocemos como la serpiente antigua, como el dragón, como el diablo y Satanás. Son 4 designaciones del mismo personaje. Así que entonces el Señor Jesucristo responsabiliza a Satanás de ser el padre de la mentira, el responsable de que la mentira esté aquí en este planeta. Mira, si tú crees que la mentira no es muy importante, y tú crees que existen mentiritas blancas, cristianas, inocentes. Cristianas, ¿por qué una mentirita cristiana? Porque con la mentira se busca el bien del prójimo. Eso no existe. No existe ni mentirita blanca, ni cristiana, ni inocente. Existe mentira. Y mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8.
dice lo siguiente, fíjate. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí, en esos 8 pecados que se mencionan en el versículo 8, el último es la mentira. Entonces la mentira es un asunto grave, grave, porque Satanás es el padre de mentira. Y cuando tú o yo caemos en una mentira, estamos manifestando nuestra filiación al padre de la mentira. Entonces para Dios eso es grave. Y si acaso tú tienes problema con la mentira, yo te sugiero que acabes con ella. Pero es que decir la verdad incomoda. Pues sí, pide sabiduría para decirla, pide entendimiento a Dios para decirla. Pero es que el decir la verdad trae problemas. Bueno, más vale tener problemas aquí en la tierra que tener los problemas en el infierno. Más vale tener los problemas con la persona y no con Dios. Entonces, este tipo de estudios que he estado ofreciendo no tienen la finalidad de llenar la mente con información, sino tienen la finalidad de que la información te forme y que esto que estás oyendo corrija tu caminar y que sea una advertencia de parte de Dios para tu vida a través de este estudio, para que tú corrijas cuanto antes. Hoy mismo pide perdón a Dios. Hoy mismo confiesa tu mentira a quien hayas mentido. Y apártate. Y a partir de hoy, de este momento, corta tu relación con el padre de la mentira. El Señor Jesucristo, otras razones por las cuales es importante que Cristo sea el testigo fiel y verdadero, es porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, donde se registra el mensaje profético del Señor Jesucristo tocante a los tiempos finales, el Señor Jesucristo aclara: mirad que nadie os engañe. El Señor Jesucristo advierte que una de las señales de la proximidad de la venida del Señor sería el engaño religioso. Por lo tanto, es importante que tú conozcas al testigo fiel y verdadero y que creas en su palabra, en su persona, para que tú y yo evitemos el ser engañados en esos tiempos previos al retorno del Señor Jesucristo. Según les he comentado en estos estudios, desde que se inició el 5 de mayo, se iniciaron el 5 de mayo, les he estado comentando que estamos en lo que podríamos calificar como dolores de parto. Hay situaciones que rodean la proximidad del retorno del Señor Jesucristo. Aún no es el fin, pero nos estamos preparando para ello y se le llama dolores de parto. Entonces el Señor Jesucristo dice: mirad que nadie os engañe, porque habrá falsos cristos. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, encontramos una serie de falsedades que están presentes en la iglesia y estarán presentes en la tribulación. Mira, me explico a lo que te estoy diciendo. La Biblia, si tienes ahí tu Biblia, mira en Apocalipsis 2.2, todo va a estar basado en Apocalipsis. En Apocalipsis 2.2, mira por favor lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. Así que en aquella época que se escribió el Apocalipsis, la iglesia estaba enfrentando apóstoles falsos. En el versículo 14 del mismo capítulo
dice lo siguiente: pero tengo algunas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que en el versículo 14 nos habla de falsas enseñanzas, no solamente falsos apóstoles, sino falsas enseñanzas dentro de la misma iglesia. En el versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Falsos apóstoles, falsas enseñanzas, falsos maestros y falsa doctrina. Aquí en el versículo 15. También en el versículo 20, mira por favor, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí entonces, fíjate, falsos profetas, falsos maestros, falsa doctrina, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsa doctrina, falsos profetas. En el versículo 1 del capítulo 3, mira lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Es una falsa profesión. Tienen nombre de que vives y estás muerto. Es como si alguien dijera: yo soy cristiano sin serlo, pero me presento, o la persona se presenta ante todos: es el hermano fulano, la hermana sultana, aceptó a Cristo, hizo su profesión de fe, hizo la oración, pero es puro cuento. Aquí está diciendo: tienes nombre de que vives, es cristiano, pero estás muerto. Entonces aquí hay una falsa profesión. También en el versículo 9 del capítulo 3 dice ahí: he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí hay una falsedad en cuanto al asunto étnico. Gente que decía que era judía, pero no era judía, eran falsos judíos. Y en el versículo 15 y 16 del capítulo 3, mira lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Era una iglesia que creía que era cristiana, creía que era seguidora de Cristo. Se reunían y tenían sus actividades, pero mira lo que dice la gente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y cuál es el veredicto del Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que era una falsa iglesia. Creía que caminaba en la verdad sin caminar en la verdad. Por eso le dice en el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. ¿Por qué le está diciendo esto a una iglesia? Pues porque Cristo no estaba presente en los corazones de la iglesia. Tenían una falsa profesión. Entonces era una falsa iglesia. También habrá falsos milagros, señales engañosas. Mira lo que dice en el capítulo 13, versículo 14 de Apocalipsis: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió.
Y en el capítulo 19, versículo 20, hablando del mismo tema de la bestia que engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros, mira lo que dice, versículo 20 del capítulo 19. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Así que con esto te estoy diciendo qué importante es saber que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Porque hay mentira en el mundo, hay un engaño religioso y la mentira puede estar presente y la falsedad puede estar presente en las iglesias y estará presente el engaño religioso también en la tribulación. Así que es importante que se destaque desde el inicio de Apocalipsis Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Y entonces tú y yo tenemos que amar la verdad, tenemos que buscar la verdad, tenemos que cimentarnos en la verdad, tenemos que practicar la verdad. Mira ahí cerquita de Apocalipsis, en la tercera epístola del apóstol Juan, ahí unas páginas atrás, mira lo que dice en el versículo 3 y 4 de la tercera epístola de Juan. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, ¿cuál debe de ser la característica de tu persona, hermano, hermana? ¿Cuál debe ser nuestra condición como cristianos? Que la gente sepa, que los hermanos sepan, que las hermanas sepan, que somos personas veraces, que caminamos en la verdad. ¿Por qué caminamos en la verdad? Porque somos verdad aquí adentro. La gente da testimonio de nuestra verdad, de que la verdad de Dios está en nosotros. No la mentira del diablo, no la hipocresía y la simulación, porque la hipocresía es una expresión de mentira, es una expresión de engaño hacia las personas que la practican. Entonces, con eso te estoy diciendo que es muy importante el que tú y yo sepamos, en medio de la mentira y del engaño religioso y la falsedad dentro de las iglesias, es importante que sepamos que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Y que tú te des a la tarea de seguir a Jesucristo. Tu lealtad no es con una doctrina que has recibido de X iglesia. Ahí no está tu lealtad, al menos es lo que yo te ofrezco como un pastor de muchos años. Mi lealtad como pastor de la iglesia evangélica cristiana es mi lealtad a Jesucristo y a la doctrina que emana de las Sagradas Escrituras. Esa es mi lealtad. Y eso es lo que yo estoy predicando. Y yo te sugiero que si tú estás en una iglesia donde le cortan a la verdad ciertas cosas que no se acomodan a su doctrina, bueno, pues ahí tú sabes si continúas en ella, pero Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Dicho sea de paso, una ilustración nada más. Tú ves en el libro de los Salmos que allí se exhorta a la gente a levantar sus manos. Tú puedes ver que en el Antiguo Testamento la gente al orar levantaba sus manos. El apóstol Pablo recomienda, quiero que todos los hombres levanten sus manos santas sin ira y sin contienda. Pero eso no se practica. ¿Por qué? Porque es más cómodo tenerlas aquí abajo que tenerlas aquí arriba. Yo me imagino
que si la gente tuviese las manos arriba, sus oraciones serían más breves y no tan largas. Como no se cansan, pues ellos le siguen. Es nada más un comentario, ¿no? Si te puede ser útil, qué bueno. O sea, así hay ciertas cosas que no se practican. Se leen, pero no se practican. ¿Por qué no se practican? Porque no son cómodas. Porque no son cómodas. Es más fácil pasarlas por alto e ignorarlas que practicarlas. Pero eso sí se dice iglesias fundamentalistas, iglesias bíblicas, etcétera, ¿no? Entonces yo te sugiero que tu lealtad sea al testigo fiel y verdadero. Y que te des a la tarea de que tu lealtad esté en la obediencia a lo que enseña la palabra de Dios. Que sea popular o no, ya es otra cosa, ¿no? Bien, ¿cuál es el contenido del testimonio del testigo fiel? ¿Cuál es el contenido de su testimonio? Porque un testigo es aquel que da un testimonio. Entonces, te repito, testigo es la persona que ha presenciado cosas o sabe cosas y que las declara dando testimonio de ello. Y Jesucristo vino de parte del Padre como un testigo. Como un testigo. ¿Y de qué nos habla ese testigo? Bueno, él sabe cosas y él las declaró en sus enseñanzas. Por ejemplo, él declaró que podemos ver a nuestro Dios como un Padre y que podemos orar a Él en la condición de un Padre. Como dice la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Él fue el que enseñó a sus discípulos a ver a Dios como un Padre al que se podía orar. Él dio testimonio de que cuando tú entras a tu cuarto y cierras tu puerta y hablas y dices la oración, hablas a un Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto te recompensará en público. También el Señor Jesucristo dio testimonio de que el Padre tiene una casa. Y Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está el Señor Jesucristo fungiendo como un testigo que sabe cosas y que las declara a quienes lo escuchan. También el Señor Jesucristo declaró la verdad de que las Sagradas Escrituras son confiables. Él le dice al Padre, tu palabra es verdad. Y el Señor Jesucristo, creyó en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras y el Señor Jesucristo se ciñó a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Él, cuando llegó aquí a este mundo, vino a obedecer la ley, no a transgredirla. Entonces el Señor Jesucristo se sujetó a la veracidad y a la autoridad de las Sagradas Escrituras, y es lo que Él enseñó a sus discípulos. También el Señor Jesucristo dio testimonio de la existencia real del diablo, de Satanás, la serpiente antigua, del dragón. Él dio testimonio de la existencia. La existencia del diablo no es un invento religioso, es un testimonio del Señor Jesucristo de que hay un perverso ser que está en contra de Dios y en contra de la humanidad, y Él nos advierte de la existencia de este personaje, nos habla de que tiene un reino y de que tiene muchos demonios al servicio de Él. El Señor Jesucristo entonces es un testigo, y como un testigo fiel y verdadero nos declara la existencia del cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, la existencia del cielo y la existencia del infierno.
El Señor Jesús le dice a sus discípulos, les dice: amigos míos, les enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder para echarles en el infierno. Así que el Señor Jesucristo, como testigo fiel y verdadero, habló de la existencia del cielo y de la existencia del infierno. Habló del Padre y habló del diablo. Y entonces Él, como testigo, nos está ilustrando en dónde está la verdad de las cosas. Y también el Señor Jesucristo nos cumple su función como testigo al decirnos que el mundo es una influencia perniciosa, maligna, perjudicial en la vida de las personas. Por eso le dice al Padre: yo te pido, Señor, que a mis discípulos los guardes del mundo, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces el Señor Jesús hace claro que todo este sistema de valores que está presente en la sociedad son valores que proceden de las entrañas mismas del infierno. Por ejemplo, el que la gente, las mujeres, anden con la ropa ceñida al cuerpo. ¿Sí has visto esa gente? ¿Sí o no las has visto? Ceñidas hasta más no poder. ¿De quién crees que venga toda esa iniciativa? ¿Crees que venga del cielo, del Espíritu Santo, para que la gente, la mujer, con sus formas, incite la lujuria o a malos pensamientos a las personas que la observan? ¿Crees que eso venga del Espíritu Santo? ¿Crees que venga del Espíritu Santo el que el hombre golpea a la mujer? ¿O que la mujer golpea al hombre, porque también se da a la inversa? Los vicios en los que tanta gente está esclavizada, ¿de quién vendrán? Pues del mundo y de la filosofía del diablo, que hay que conducir a la perdición a la raza humana por cualquier motivo, en cualquier área. ¿Por qué crees que ahorita se han tergiversado los valores tocante a la sexualidad? Y se le dice ahora al ser humano que él puede optar por el sexo que le plazca. Si es hombre, puede ser mujer si quiere él. Si es mujer, puede ser hombre. Y si le gusta un hombre al hombre, cásese con el hombre. Y si le gusta a la mujer, a una mujer, cásese con la mujer. Y si los dos se casan, pueden adoptar hijos. El aborto, con el permiso de que las mujeres lo hagan. Todo eso es de allá abajo. Todo eso es de allá abajo. Y el Señor Jesucristo testificó del mundo maligno. ¿Tú crees que la gente que ocupa tanto tiempo en las redes sociales, en Facebook, en internet, en películas y tanta cosa, de dónde crees que viene toda la idea de darle esas informaciones baratas, sucias, superficiales, haciendo que los niños y las niñas se llenen de un montón de ideas mugrosas? O si no son mugrosas, son inservibles, que no los ayudan a crecer en su espíritu, pero sí les ayudan a crecer en su inclinación a las cosas del mundo. Y el niño o la niña está muy activa, ¿sabe? Porque las películas le transmiten avances de otras, y ahí se va el niño hilvanando. Ya vio una película, pero quiere ver la otra. Ya vio esta película, pero viene la otra. Y ahí se va, y ahí los tienen enredados. ¿De dónde crees que viene toda esa mentalidad? De tu Padre Celestial, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo. Es del diablo, que quiere que no pienses,
que pierdas tu tiempo en un montón de tonteras y que las cosas prioritarias las vuelvas secundarias y a las cosas secundarias las vuelvas prioritarias y a las cosas superficiales las pongas como lo más importante y lo más importante como algo de ahí de segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Es el diablo quien es el dueño de este mundo, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Y el Señor Jesucristo advirtió del asunto, ya que tú o yo no le hagamos caso, ya no es asunto del testigo fiel. El testigo fiel anticipó las cosas y nos las está advirtiendo en su palabra. Y el Espíritu Santo veló para que la palabra de Dios fuese registrada, y veló para que se tradujera a tu idioma, y veló para que se imprimiera, y veló para que se establecieran librerías, y veló para que tú tuvieses a tu alcance Biblias caras de 1,000 pesos, 1,300 pesos, 1,500 o de 60 pesos. Ya es asunto de tu economía, o de 40. Ya es asunto tuyo. Así que de parte de Dios tenemos a nuestro alcance la verdad en la palabra de Dios. Ya te toca a ti y me toca a mí el darnos a la tarea de estar leyendo, estudiando, meditando, atesorando, memorizando versículos. La Biblia nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Tenemos que usar nuestra mente con todas las potencias del intelecto en la memorización de las Escrituras, porque no hay pensamientos más autorizados para poblar tu mente y la mía que los pensamientos de Dios. O tal vez tú pienses que un pensamiento humano pudiese superar al de Dios, pues ya es asunto tuyo. Pero yo entiendo que los mayores y mejores pensamientos que pueden poblar mi mente son los de mi Dios. No digo que todo pensamiento del ser humano no tenga algún valor. Sí, hay pensamientos muy valiosos. Por ejemplo, el de Benito Juárez, cuando dice, así como entre los hombres, como entre las naciones y en los hombres, el respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que ese es un pensamiento veraz, que debemos de buscar la paz en todos los órdenes en cuanto nos sea posible. La Biblia nos dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Benito Juárez lo expresó de otra manera. En fin, lo que quiero ilustrarte con esto es que el contenido del testimonio de nuestro Señor Jesucristo en estos 6 órdenes de ideas que te presenté es muy importante. Pero llegando a Apocalipsis, eso es fuera de Apocalipsis. Ahora, ya en Apocalipsis, mira por favor, vamos a Apocalipsis, si eres tan amable, mira, el Señor Jesucristo habla, porque a veces es un poquito difícil de determinar quién es el que está hablando, pero en el versículo 8, ahí el Señor Jesucristo está hablando y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está hablando el Señor Jesucristo, Apocalipsis 1:8. Después, en el versículo 17, dice ahí, cuando le vi, caí como 17 del mismo capítulo, 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el Señor Jesucristo habla desde allí hasta el versículo 20 del capítulo 1. Después, en el capítulo 2, comienza el mensaje a las 7 iglesias y el Señor Jesucristo sigue diciendo, escribe al ángel, 2:1.
2.8, escribe al ángel. 2.12, escribe al ángel. 2.18, escribe al ángel. 3.1, escribe al ángel. 3.7, escribe al ángel. 3.14, escribe al ángel. Una vez que concluye el capítulo 3, de acuerdo a la división del material en Apocalipsis, el Señor Jesucristo deja de hablar. Ya no cumple su función de testigo, sino ahora lo que sigue después del capítulo 4, 5, 6 hasta el 22, parte del 22, son cosas que son reveladas por los ángeles a Juan o por los ancianos, porque uno de los ancianos habla con Juan, creo que en 2 o 3 ocasiones hablan ellos, los ancianos, en otra ocasión creo que un ser viviente y en otra ocasión ángeles. Todos ellos dan a conocer la revelación que está registrada en Apocalipsis. Tal vez no te habías dado cuenta de eso, pero el Señor Jesús no vuelve a hablar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y en el capítulo 22, si eres tan amable, mira cómo aquí el Señor Jesucristo está cumpliendo su condición de testigo fiel y verdadero. Mira, por favor, el versículo 18. Bueno, permíteme. Desde el versículo 12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí el Señor Jesucristo retoma la palabra y comienza a decir algunas cosas que voy a señalar. Mire en el versículo 18, fíjese. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Para aquellos que creen que la salvación no se pierde, sería muy bueno que usted reflexionara en este versículo para ver si respalda esa creencia. Tu lealtad, como te dije, es a Jesucristo, el testigo fiel, no a una doctrina que te han enseñado y has sostenido y no tiene fundamento real en la Biblia. Entonces, está aquí el Señor Jesucristo fungiendo como testigo fiel y verdadero. Y el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas. Así que el Señor Jesucristo, con esto que está diciendo, está avalando que todo lo que se dice en Apocalipsis cuenta con su aprobación. Él es el testigo fiel y verdadero, el que dice esto que se ha dicho, así es. Y entonces él concluye: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esa es la última frase que el testigo fiel y verdadero dice en el libro de Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. Y es interesante que lo último prácticamente que se dice en la Biblia, al principio, ¿qué es lo que se nos dice en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. El libro de Génesis comienza con Dios hablando. Y Apocalipsis capítulo 22 termina la revelación en la Biblia con Dios hablando. ¿Y qué es lo que dice Dios? El Señor Jesucristo: ciertamente
vengo en breve. Así que, hermano, esto es lo que quería yo compartir contigo, tocante a Jesucristo como el testigo fiel y verdadero, el fiel y verdadero, el que con justicia juzga y pelea. Y el Señor Jesucristo, no sé si recuerdas haber leído en Juan 1:17, que dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, tú y yo, bueno, eso es lo que yo, al menos yo lo veo así, ¿no? Tú y yo nos debemos de sentirnos privilegiados de conocer la verdad. Esta verdad ha sido atacada por el diablo y él no ha querido que este libro prevalezca como posesión de la humanidad y ha tratado de desacreditarlo, ha tratado de destruirlo y se ha quedado frustrado, como muchas cosas se ha quedado frustrado cuando se levanta contra Dios. Pero lo que sí puede hacer Satanás es evitar que lo leas, es evitar que lo creas, es evitar que lo practiques. Eso sí puede hacer. Que no lo leas, que no lo creas y que no lo practiques. Entonces, aunque no pudo evitar que el libro llegara a tus manos, sí puede evitar que el contenido llegue a tu corazón. Así que yo te he compartido en estos meses, porque estos estudios de horizontes proféticos comencé a compartirlos desde el 5 de mayo. Y allí te dije, si viste la primera enseñanza, yo te compartí allí que yo me sentí compelido a iniciar estos estudios por algo que Dios me dio a entender. No puedo decir yo, vino palabra de Jehová diciendo a mí, Amado López, hijo de hombre, enseña acerca de la venida de mi hijo. No me dijo así. Pero yo entendí, como la forma en que se relaciona conmigo y yo con él, entendí que debía de hacer esto. Y escribí el manifiesto cristiano que está en la página web, de la cual he hablado en algunos momentos, para que en ese manifiesto cristiano se le diera a conocer a la gente que se va a quedar después del arrebatamiento de la iglesia, qué fue lo que ocurrió y en dónde podrían ellos tener orientación. Ese escrito lo difundimos en la congregación que pastoreo, anduvimos repartiendo, ya nos acabamos, creo que fueron como 1500 ejemplares, o más, porque saqué más impresiones en mi impresora personal. Así que yo tengo en mi casa ejemplares de eso colocados estratégicamente, porque cuando mi familia y yo nos vayamos con Cristo, esta casa quedará a merced de quien quiera meterse. Y el que se meta, pues más vale que tenga ese testimonio para que pueda encontrar en Cristo salvación eterna. Con esto, hermanos, conté cuántos estudios bíblicos les he dado en estos meses, y son 33 estudios bíblicos tocante al tema de horizontes proféticos. Mi propósito no fue hacer una exposición del libro de Apocalipsis. Claro que tenemos que aterrizar ahí, porque pues ahí está la culminación de los pactos, la culminación de las profecías y las promesas que Dios ha dado en su palabra. Pero no fue el propósito la exposición del libro de Apocalipsis, aunque he expuesto muchas cosas del libro. Entonces, vamos a suspender los estudios. No sé por cuánto tiempo, pero vamos a suspender los estudios. Yo te sugiero a ti, hermano y hermana, que has seguido estas enseñanzas, que te des a la tarea de revisarlos, porque no creo que te acuerdes del primero, o tal vez me equivoco, tal vez tu mente es brillante y la mía no es así, y entonces tú te puedes acordar de los 33 y me puedes decir de qué se trató. Yo creo que sí hay gente que tenga esa habilidad, yo no la tengo, pero si tú la tienes, qué bueno. Pero la idea es que tú trabajes el tema
al punto de que pudieras hablar del tema. Ese sería, yo creo que, un criterio importante, que no solamente lo escuches, sino que trates de manejar el contenido de manera al punto de poderlo enseñar. Y si tú manejas el contenido a ese punto, pues se va a ir acumulando toda esa información y serás una persona preparada, capacitada en el conocimiento de la verdad. Y con este mensaje que te acabo de mencionar, que te acabo de presentar, ver que el Señor Jesucristo es el testigo fiel. Satanás es el padre de la mentira. Jesucristo es el padre de la verdad. Y nuestro Dios espera que tú y yo seamos verdad. Y que la gente dé testimonio de nuestra verdad, la que hay en nosotros de Dios. Y que caminemos en la verdad. Y que tus labios sean labios veraces. Así que, mi hermano, yo deseo que estos estudios enriquezcan tu vida, no solamente que te nutran de información, sino que cambien tu vida en aquellas áreas que tienen que cambiar. Para mí ha sido un privilegio el poder servir a mi Dios, el poder cumplir lo que yo entiendo que Él me encomendó. He sido enriquecido por todos los estudios que he preparado. Para mí han sido de mucha edificación y yo espero que también para ti. Lo que te he compartido no es que lo que yo obtuve en un seminario. En los enfoques que le he dado a los pasajes son enfoques que el Señor me ha dado. Por ejemplo, nunca había predicado sobre el testigo fiel, nunca. Pero ahora lo hice, lo enseñé y fue muy edificante la preparación de este material. Deseo entonces, hermano, que Dios te bendiga. Quisiera hacer una oración y con esto concluir esta etapa de estudios bíblicos sobre horizontes proféticos. Padre, quiero darte las gracias en esta hora por permitirme cumplir con lo que yo entendí que tenía que hacer. Gracias por permitirme darme la vida, las fuerzas, el ánimo, la inteligencia, la dirección de tu Espíritu Santo, la contribución de personas que escribieron libros a los cuales yo pude acudir en busca de información. Gracias por todo eso, Señor, que se hizo. Gracias, Señor, por la dirección particular que yo percibí del Espíritu Santo en mi vida en la preparación de los estudios. Muchas gracias, Padre, por lo que se pudo hacer. Gracias por la plataforma de Facebook. Gracias por este medio tan especial. Gracias porque hay testimonios ahí en Facebook y en YouTube. Los estudios ahí están para que cada uno de mis hermanos e incluso yo podamos acudir a ellos. Yo los encomiendo a tu gracia y a la palabra que hemos compartido, la cual tiene poder para sobreedificarlos en la fe. Yo te pido, Señor, que seas con ellos y conmigo y con toda la iglesia, que nos ayudes a prepararnos para hacer esa iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, sin cosas semejantes. Muchas gracias, Señor, por el amor que nos tienes manifestado en Jesucristo, y muchas gracias porque eres la verdad. Creemos en un Dios vivo y verdadero. Creemos en Cristo, quien es la verdad. Creemos en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Creemos en tu palabra, que es la verdad. Y nosotros como iglesia debemos de ser columna y baluarte de la verdad. Muchas gracias, Señor. Recibe la alabanza, la gloria y la honra hoy y por todos los siglos. Bendito seas. Y si el Señor Jesucristo tarda en su venida y tú me guías nuevamente a preparar estudios, nos volveremos a reunir aquellos hermanos que así lo quieran, y por nuestra parte pues también el ofrecer esta nueva ocasión, si así tú lo permites. En el nombre de Jesucristo de Nazaret dejamos esta oración. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga.